1 Timoteo 3 1-16 El comportamiento de los dirigentes de la Iglesia. Queridos hermanos, debemos informar, que debido a los problemas de salud, acumulados con un viaje, no podemos publicar nuestros mensajes como lo hacemos habitualmente. Para eso pedimos disculpas. Esta es una palabra fiel si alguien desea el episcopado, excelente obra desea. Conviene, pues, que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, vigilante, sobrio, honesto, hospitalario, apto para enseñar. No dado al vino, no espeluznante, no codicioso de torpe codicia, pero moderado, no contencioso, no avaricioso. Que gobierne bien su propia casa, teniendo sus hijos en sujeción, con toda la modestia. Porque si alguno no sabe gobernar su propia casa, tendrá cuidado de la iglesia de Dios. No neófito, para que, ensoberbentándose, no caiga en la condenación del diablo. Conviene también que tenga buen testimonio de los que están fuera, para que no caiga en afrenta, y en el lazo del diablo. De la misma suerte los diáconos sean honestos, no de lengua doble, no dados a mucho vino, no codiciosos de torpe codicia. Guardando el misterio de la fe en una conciencia pura. Y también estos sean primero probados, después sirvan, si son irreprochables. De la misma suerte las esposas sean honestas, no maldicientes, sobrias y fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y gobierne bien a sus hijos y sus propias casas. Porque los que sirven bien como diáconos, adquirirán para sí una buena posición y mucha confianza en la fe que hay en Cristo Jesús. Te escribo estas cosas, esperando ir a verte bien pronto. Pero, si tarda, para que sepas cómo conviene andar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, la columna y firmeza de la verdad. Y, sin duda alguna, grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne, fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. 1 Timoteo 3 1-16. Primera epístola de Paulo a Timoteo capítulo 3, versículo 1-16. Queridos hermanos, estamos estudiando la epístola de Pablo a Timoteo, y Pablo preparando a Timoteo para proseguir con el Evangelio, pues Pablo no veía condiciones propias para continuar el mismo. Tan gran obra, entonces él está eligiendo a Timoteo como uno de los líderes principales de la iglesia. Y como hablamos en el último post, Pablo orienta sobre los deberes de las mujeres cristianas. Pero al comparar la época que Pablo vivía, y la época que vivimos hoy, no hay como equiparar los derechos y deberes de las mujeres. Debido a los cambios en la sociedad no solo de un país, sino prácticamente de todos los países del mundo. Pero buscamos atender al máximo las recomendaciones de Pablo, con respecto a los derechos y deberes de las mujeres. Ahora en el capítulo 3, Pablo está hablando de los deberes de los obispos y de los diáconos. Primero aborda sobre los obispos, que el obispo no debe ser una persona que se exalte a sí mismo. Y que no sea una persona que merezca ser reprendido, y que sea marido de una sola mujer. ¿Por qué marido de una sola mujer? Porque en la época se permitía tener varias mujeres, pero como muchas mujeres, representa muchas familias, no queda bien para un obispo, porque hay muchos problemas. Para conciliar con varias familias, pero para las personas normales, era normal, como hoy aún es, en el Oriente Medio, el hombre ser esposo de varias mujeres. Incluso la cultura islámica también permite la unión de un hombre con varias esposas. Pero Jesucristo dijo que en el cielo, no hay matrimonio, todos serán como los ángeles, no se casan, y no serán en boda. Porque la unión entre un hombre y una mujer es una unión de amor, pero tanto en el caso monogámico como en el caso bígamo, el objetivo es la generación de hijos para Dios. Pero en el occidente, las costumbres son el matrimonio monogámico. Pero el obispo no puede ser persona beber, no puede ser una persona que causa confusión, que pelea con alguien, no puede ser codiciosa, no puede tener codicia, pero moderada. No participando en ninguna contienda, y tampoco puede ser avaricia, y que gobierne bien su propia casa. Mantener a sus hijos bien educados, y siempre en sujeción a los padres con modestia. Porque quien no sabe gobernar su propia casa, no puede gobernar a su iglesia. No se exalte y no sea soberbio. Para que no caiga en los lazos del diablo. De la misma forma los diáconos también sean personas honestas, que no sea hablante. Hablando de la vida de los demás. Que no sea bebedor, que no codicia lo que es de los demás, que no tenga codicia. Se recomienda que sean primero probados, para después ejercer definitivamente el cargo. De la misma forma, debe ser marido de una sola esposa. Que cuida bien a su familia.
que gobierne bien su casa. Pablo dijo que estaba escribiendo que esperaba verlos, pero como él tenía dudas, podría tal vez tardar mucho. Pero si él demorara, estaba pidiendo que ellos supieran con actuar en la casa de Dios.